Nos metemos ahora en otros temas de actualidad porque la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo presentó el informe sobre los accesos a derechos por parte de niños, niñas y adolescentes que viven en el medio rural. Para conocer los principales aspectos de este informe, recibimos a una de las directoras de la institución, a la doctora Mariana Mota. Bienvenida, ¿cómo anda? Bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, dificultades de acceso a la educación, dificultades de acceso a la salud. ¿De alguna manera eran esperables estos resultados del informe? Bueno, la institución abordó este tema con preocupación porque en realidad es un sector de la población, del sector joven de la población que vive en el medio rural, del cual tenemos pocos datos. Y en relación a eso, el empezar a trabajar nos reveló determinadas circunstancias, determinadas situaciones, que muchas son comunes a la situación de los niños, niñas y adolescentes, pero tienen especial dificultad en el acceso a tres derechos, focalizamos en tres derechos: el derecho del acceso a la salud, a la educación y a la justicia, en el medio rural. Ahí para analizar eso tomamos 5 localidades, Siempre recordando que son poblados de menos de 5.000 habitantes. Justamente, poblados de menos de 5.000 habitantes y ruralidad dispersa. O sea, estamos hablando de aquellas localidades que están muy vinculadas al medio rural, al trabajo rural, y la gente que vive en torno a ese trabajo y transcurre su vida en ese lugar. Entonces, las dificultades que se revelaron en el trabajo, en el estudio que se desarrolló, y que es bueno decirlo, contó con la colaboración de autoridades nacionales, departamentales y locales relacionadas con estos tres derechos, y también se tomó la voz de los niños, niñas y adolescentes que viven en ese lugar. Sí, reveló situaciones que hacen con mucha dificultad, en algunos derechos más y en otros menos, el acceso a estos derechos. ¿Cuáles son los que tienen más dificultad de acceso, digamos? En realidad es matizado, digamos, ¿no? Debe depender la edad, de la distancia. Depende de muchas cosas, de la edad, la distancia es una variable que dificulta en los tres derechos, claramente. Estamos hablando de que los servicios están o en las capitales departamentales o a veces ni siquiera ahí, por lo menos algunas situaciones, por ejemplo, de salud que requieren de la centralidad montevideana, y esa es una dificultad que tenemos en el Uruguay en general, ¿no? Esto de ser muy centralistas, y luego también esa centralidad también se repite en los departamentos. En las capitales es donde se desarrolla en general los servicios, y las personas que viven en las localidades no tienen fácil el acceso. Entonces, en el caso de la salud, por ejemplo, el acceso a especialistas, y focalizando exclusivamente, porque esa fue la idea de hablar de niños, niñas y adolescentes, el acceso a pediatras no es continuo, es periódico, en el mejor de los casos. Especialidades. Y las otras especialidades, por supuesto, con más razón. Por eso estoy hablando directamente de pediatras, que es lo que nosotros consideramos como, bueno... El médico general, pero de los niños. Claro, exactamente. Pero después en lo que es el espacio adolescente, o sea, el abordaje de la salud de la edad adolescente, que es bien interesante e importante, esa es ausente. O sea, pasamos desde la pediatría a la adultez. Entonces ahí hay una omisión, una invisibilización de las situaciones de salud adolescente. Bueno, y ahí el abordaje también del embarazo adolescente, la prevención del embarazo adolescente, las situaciones de salud mental. Hace poco estábamos hablando del Día de Prevención del Suicidio, y la incidencia o el aumento de cifras de intentos de suicidio con especial situación en la etapa adolescente. En tema de salud, y también coincidiendo en los otros derechos, es el problema de traslado de un lado al otro, el acceso a esos servicios, tanto para quienes van a buscar el servicio como incluso para los propios técnicos, ¿verdad? Sobre eso me gustaría, mientras le repasaba por lo menos el resumen del informe, sí. Pensaba, una localidad de menos de 5.000 habitantes. ¿Tenemos dificultades a nivel del sistema judicial, por ejemplo? Recién lo dialogamos a nivel país, incluso acá en la capital, que es donde está todo centralizado. Es impensado creer que pueda llegar el sistema judicial con más personal a esas localidades.
¿Cuál sería la solución, o por lo menos qué es lo que advierte la institución a nivel del acceso a la justicia, a nivel del acceso educativo, ¿no? Porque también se hace referencia a ese pasaje de cada uno de los tramos educativos, ¿no? Lo mismo con la salud. Sería impensado que de repente especialistas se puedan instalar en localidades de menos de 5.000 habitantes. ¿Cuál es la solución? Yo no quisiera pensar que es impensado. O sea, nosotros bregamos para que sea posible. Estamos hablando de que el Uruguay, en cifras de cantidad de médicos en relación a habitantes, supera la media requerida. En estos lugares es menos de lo que se requiere. O sea, tenemos muchos médicos en las capitales, muchos más médicos en Montevideo, y pocos en el interior. El tema es de qué manera fomentás o asegurás que exista esa cobertura médica, porque es un deber del Estado, el asegurar los servicios. Sí, también cuando se habla de distancias, es un país pequeño. Es un país pequeño, geográfico. Pero por eso la forma es de alguna manera asegurar ese servicio. Si no tienen radicación, bueno, que de alguna manera ese servicio tenga una regularidad. Eso por el tema de la salud. En el tema de la justicia hay otra situación, que es que el Poder Judicial ha ido suprimiendo sedes judiciales, esto desde hace muchos años, pero ahora ha suprimido sedes judiciales también en ciudades. Yo creo que se puede recordar que el año pasado se planteó la supresión de muchas sedes judiciales, eso generó una alerta, bueno, una preocupación, y esa decisión quedó, digamos, en suspenso, pero las sedes judiciales existían hace mucho tiempo atrás en localidades rurales, eran los juzgados de paz del seccional, de primera sección, de segunda sección y luego de ciudades. Más allá de la actividad jurisdiccional que desarrollan los jueces, en estas localidades la actividad, la función social, la labor social que desarrollan es importante. Es la única autoridad en muchos casos en el pueblo que además permite ser receptor de problemáticas que no necesariamente se judicializan, sino de resolver a través y articular con otras autoridades para encontrar la solución. Al sacar esa autoridad o al sacar ese juzgado, las personas ya no acceden a ese servicio, tienen que trasladarse, tampoco conocen sus derechos porque no hay defensorías de oficio, también están las fiscalías centralizadas en la capital. O sea, es una situación que si miramos el panorama de los niños, niñas y adolescentes, que vuelvo a decir es el foco de este informe, se les priva, o por lo menos no se les brinda el servicio que tiene obligación el Estado de hacerlo. En el caso de la educación, si bien hay una buena cobertura en los primeros años de escolarización, a medida que crece, como los servicios de educación secundaria o técnica ya no están cercanos, el traslado los dificulta, genera largas jornadas entre que hay que ir hasta ese lugar, esperar luego el regreso. Entonces, y ahí empiezan a interceptarse la educación con el trabajo rural. Y ahí es necesario también señalar que el trabajo rural no necesariamente, ya acá es un matiz, algo es interesante también para analizar. El trabajo rural es parte de la vida rural, integra en muchos casos la vida de la familia. Entonces, ingresar tempranamente en la vida rural, en el trabajo, en la ayuda a la familia, no necesariamente es algo que tenga que verse como un disvalor. Pero entonces, en esa situación, la educación, el servicio de educación, tiene de alguna manera que adecuarse para que la herramienta o el acceso a la educación pueda seguir existiendo cuando se involucra el tema del trabajo rural. Y luego también el embarazo adolescente hace que la deserción en esa etapa se incremente. Escuchar la voz de niños, niñas y adolescentes, conocer desde su lado lo que consideran, lo que reclaman, es bien interesante y creo que hace parte en ese informe que es bueno que las autoridades que son decisores en este tema de políticas públicas puedan atenderlas y ver de qué manera poder modificar y mejorar esa forma de dar servicio. Claro, porque una cosa es la mirada analítica que, bueno, puede detectar estas incongruencias del sistema o fallas, pero ¿con qué se encontraron cuando se dieron esas entrevistas con niños, niños y adolescentes? ¿Qué reclaman? ¿Se visualiza como una falta, como una obstaculización a la ejecución de sus derechos? Se visualiza sus necesidades, justamente.
dichas en voz de niños, niñas, adolescentes. Es decir, hay frases como interesantes, ¿no? Por ejemplo, existe un juez y un comisario, pero no los conocemos porque no socializan con nosotros. Esa forma de entender que, bueno, que las autoridades pueden tener que ver con lo que me pasa y que quisiera que pudieran dialogar conmigo. Entonces, en esa forma de poder expresarse y que es muy llana y muy clara, y otras similares. Y a nivel educativo, por ejemplo, también hacen reclamos, nos gustaría... A nivel educativo, exactamente, hacen reclamos en cuanto a que tienen las posibilidades de, o sea, el reclamo de poder estudiar y no tener que irse del pueblo y no tener que después abandonar el regreso. Una de las frases es que cuando egresan de la formación no regresan, o sea, no vuelven al pueblo porque no tienen las condiciones para poder trabajar en lo que estudiaron. O que se les condiciona el tipo de estudio en función al lugar donde viven. Y en esto nosotros, ayer que fue una presentación, fue bien interesante, hubo autoridades de diferentes ámbitos y se valoró el informe en el sentido de poner sobre la mesa una situación que siempre se invisibiliza o por lo menos no se analiza con el detalle que debería para poder focalizar en políticas que trabajen y que atiendan estas realidades. Porque en realidad no es pensar con la mente urbana de decir, bueno, esta gente que vive en el ámbito rural carece de determinadas cosas, entonces vamos a mejorar para que vengan a la ciudad y estudien. No necesariamente es eso, porque lo que creo que todos deseamos es que el campo y el medio rural siga existiendo, se pueble, pero además tenga las mismas condiciones y posibilidades de desarrollo de proyectos de vida que las que pueden existir dentro del ámbito urbano. Pero con ese objetivo nació la UTEC, con ese objetivo está la UTU y las escuelas agrarias, etcétera. No rindieron, digamos, no se nota el... Es que eso sí se nota, lo que pasa es que nosotros estamos en esa primera etapa de la formación, o sea, de la niñez y la adolescencia, y en esta cuestión de la educación, esta situación de irse y tener tantas dificultades para poder continuar los estudios es lo que hace la diferencia de que muchas personas probablemente quieran continuar los estudios, pero las dificultades se lo impiden. O sea, el tener que trasladarse, el no tener residencias para poder permanecer, porque tenés que salir de tu pueblo para ir a otro, donde probablemente tengas que estar todo el día. Claro. En una parte de ese día están tus clases, pero después tenés tiempo ocioso. Esperar a que pase el ómnibus para volver. Exacto, entonces Mariana, problemas de transporte, problemas de caminería. ¿Advirtieron situaciones de abusos? Bueno, hacia nosotros... niños, niñas y adolescentes, Exacto, ya sea explotación a nivel, del trabajo rural, que muchas veces es muy duro, explotación sexual, ¿con qué tipo de situaciones? A ver, estos tres derechos tienen otras circunstancias que transversalizan esos tres derechos, o sea, que se visualizan en los tres, que es el tema de la discapacidad, el tema de las situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, que por supuesto se involucra el tema de la explotación sexual, y después el tema del acceso a la información, el conocer, la data, digamos, la información que hay sobre esta población. En ese tema sí existe, nosotros no tuvimos acceso a casos concretos, porque obviamente si lo hubiéramos tenido los derivábamos a donde correspondía, pero la situación de embarazos infantil y adolescente puede dar referencia varias veces. Claro, da un indicio de eso y en ese sentido las alertas vienen desde los centros educativos o desde la salud. Ahí también hay que hacer especial hincapié en el tema de la salud y también en esos otros ámbitos, la naturalización de estos embarazos a tan temprana edad, porque hay una concepción todavía, patrones culturales marcados donde las situaciones o los roles de las mujeres y de los hombres son diferentes y la naturalización de que el embarazo o el rol de madre empiece tempranamente, porque a veces es esa el único proyecto de vida y esto se ensambla con lo que estábamos hablando de educación. Claro, si no tengo acceso a otras opciones, capaz que no las manejo, ¿no? No las conozco. ¿Y a nivel laboral?
Y a nivel laboral, muchas veces los tipos de trabajo precario es lo que predomina, y entonces en la medida que no puedas salir de esa lógica de poder lograr una mejor formación o bueno, en definitiva, de llegar a mejores preparaciones, termina siendo esa la forma de trabajo. Y también el trabajo desde temprana edad. Por eso hoy lo hacía el matiz, porque el trabajo de temprana edad no necesariamente se considera como un trabajo de explotación laboral infantil. O sea, ahí hay que considerar el trabajo del campo, hay que hacer colaborar los niños. ¿Qué pasa como con la discapacidad, ¿no? Que también atraviesa todas estas categorías que tú mencionabas? Con la discapacidad son diferentes temas, ¿no? Primero, la detección precoz, que permitiría muchas veces resolver discapacidades que son, bueno, que se pueden resolver desde temprana edad, o que pueden de alguna manera mitigarse o abordarse de forma temprana. Y luego los tipos de atención, y ahí volvemos al tema de la medicina especializada o técnicos especializados, no están al alcance. Y después, en el tema de la educación, los espacios para personas con discapacidad son bastante menores, más allá de que las escuelas rurales tienen un ámbito siempre de mucha recepción. A veces se precisa especializaciones educativas que no se encuentran. Y finalmente encontramos una ausencia grande en el tema justicia. No sabemos si esos casos no llegan a ser revelados o terminan... A ver, esto ya es una apreciación personal, pero creo que en la medida de que no se revela a nivel de justicia estas cuestiones de declaración de discapacidad o de alguna manera el abordaje de la discapacidad normativamente o por ayudas judiciales, creo que sigue siendo una decisión como era antiguamente, que la persona con discapacidad, bueno, quedaba en su casa y era parte de, bueno, ese era su ámbito y quedaba ahí, así transcurría su vida. Lamentablemente es probable que eso siga ocurriendo y que no se procure que las personas con discapacidad incentivar a que den todo su potencial en la medida que les sea posible. Mariana, nos tenemos que despedir. ¿Cómo vienen siguiendo el tema de la elección de las autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos? Ustedes. Bueno, nosotros más bien que no tenemos mucho que hacer, más que estar expectantes, preparar una transición que es necesaria. Sí, la preocupación, que es un poco la preocupación de las organizaciones sociales y que ya lo ha expresado la institución en cuanto a que la institución tiene que mantener una autonomía, tiene que estar absolutamente alejada de las apreciaciones político-partidarias, tiene una función que en la medida que se mezcla con preferencias político-partidarias pierde calidad y pierde, bueno, pierde autonomía, claramente. Entonces, ese cuidado me parece que hay que hacerlo con todo el esfuerzo. ¿No se está teniendo ese cuidado ahora? Bueno, hay discusiones de ese tipo en estas divisiones de cuánto les corresponde un candidato a un partido y cuánto les corresponde a otro, que no favorece, porque en definitiva la población tiene que identificar a la institución como un organismo de defensa de derechos humanos más allá de las administraciones. Mucha normativa que tiene la regulación de la institución apunta hacia eso, con una elección a medio término, con requisitos de no haber estado vinculado a actividades políticas partidarias determinado tiempo atrás, de no poder vincularse luego posteriormente, o sea, para poder asegurar esa independencia y esa forma de actuar alejada de los calores electorales y de las posiciones político-partidarias. ¿Usted tiene interés en ser reelecta? Bueno, las organizaciones la han planteado y yo, la verdad que en ese sentido, así como accedí en la primera oportunidad, accedo a lo que plantean las organizaciones. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la charla con la doctora Mariana Mota, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos. 9 de la mañana, 36 minutos, Magui.